Bienvenidos a esta sesión de análisis técnico en particular. Hoy voy a explicarles un poco con detalle lo que es el concepto de validación, que es sumamente importante, sobre todo cuando estamos operando un activo en particular y da ciertos movimientos que nos confirma, de hecho nos añade probabilidad de que el movimiento se va a dar. Y esto lo hace a través de la validación. Entonces, para explicar el concepto, voy a comenzar con el Nasdaq 100 en 15 minutos. ¿Verdad? Y voy a rápidamente a cubrir dos o tres niveles interesantes donde ha dado la confirmación o la validación. ¿Qué viene a ser la validación? Normalmente cuando tú vas a trazar, digamos, líneas de tendencia o zonas de soporte o resistencia, tú obviamente no lo haces exclusivamente para un valor, sino un pequeño rango, si se quiere, de movimiento. Entonces yo acá voy a trazar, digamos, tres rangos de movimiento. Bueno, voy incluso a ser un poquito más agresivo acá para que el rango incluya estos pequeños rebotes, ¿verdad? Este rango de movimiento. Entonces, aquí podemos ver al menos tres rangos de movimiento. Este concepto, por cierto, aplica tanto para gráfica diaria en intervalos que puedes hacer análisis de 6, 8 meses o perfectamente para gráfica de 15 minutos y 1 hora. Entonces, el concepto de validación no es otro que, primero, identificar los soportes de resistencia clave. Aquí vemos un ejemplo de una resistencia clave, que por cierto fue un soporte acá. Pero fíjense luego qué sucede. Viene acá, se da un movimiento de intento de breakout, se devuelve, miren cómo acá se da el movimiento de retroceso, pero de nuevo valida el nivel y termina rebotando al alza. Entonces, ¿qué es validar? Es que simplemente lo que había sido en este caso resistencia, ¿verdad? Aquí fue soporte, acá resistencia. Cuando es una resistencia y hubo un breakout, básicamente el concepto de validación es que te tiene que validar que esa resistencia ahora se convirtió en soporte o que un soporte ahora se convirtió en resistencia. Ahora, ¿cómo lo valida? Se devuelve el activo y, por cierto, pueden haber movimientos un poco más abajo del rango que te pueden agarrar por sorpresa y decir, bueno, pero ya va, no se suponía que era un valor determinado. No, a veces nos toca vela de 5 minutos, de 15 minutos, esperar a que la vela se termine formando. Entonces, la validación en este caso se da, fíjense, rompe a la alza, se devuelve, se da y da el movimiento al alza. Fíjense que se da el movimiento hasta este nivel. En este caso vemos un retroceso, fíjense que se devolvió, vemos el retroceso, valida el soporte, miren ustedes bien, valida el soporte, entonces seguimos con estrategia de rebote. Sin embargo, rebota tan solo hasta este nivel y comenzamos a ver allí una envolvente, ¿no? Vemos acá una envolvente básicamente indicándonos que se cansó, o sea, que el rebote es un falso rebote. Ahora, ¿cómo sé o qué estrategia puedo utilizar para saber que fue falso? Bueno, comienzo a ver que se devuelve rápidamente por debajo de la EMA 50 o la EMA 20, esta curva verde, y la verde sería EMA 20, EMA 50 la azul, se devuelve rápidamente por debajo, hace un movimiento rápido y fíjense que se devuelve con fuerza y rompe este nivel. Sin embargo, lo rompió, pero no podemos hablar de que ya lo rompió y volvió a hacer resistencia. Tenemos que esperar la validación. Fíjense que se devuelve, sube al nivel que anteriormente había sido, como dije anteriormente, soporte. Al romperlo, en la teoría dice que se convertiría en resistencia, sube al nivel y lo valida. Miren acá, esto es una validación. Porque había caído y luego sube. Entonces, valida el nivel de resistencia, ahora un techo, y a partir de ese momento se devuelve el activo. Ahora bien, te dirán, bueno, ¿por qué lo estás explicando en este momento? Porque casualmente a veces se aplica incluso a niveles más pequeños o a niveles, digamos, a rangos más pequeños, incluso en gráficas de 15 minutos o de 5 minutos. Aquí vemos un ejemplo de una posible validación. Todavía no se ha concretado, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué lo digo? Fíjense. Aquí fue un pequeño techo, aquí fue un soporte, o sea, aquí fue resistencia, luego rompió y no la confirmó. Acá fue soporte, de hecho confirmado, y acá fue soporte y nuevamente miren dónde estamos acá, llegó a subir e hizo una envolvente negativa. O sea que pareciera que este nivel de resistencia acá es una resistencia ya confirmada. Sin embargo, lo que podemos hacer, me voy a ir a 5 minutos ahorita para explicarlo con más detalle, porque tú puedes perfectamente tomarle una radiografía en gráfica de 5 minutos
es en gráfica de 5 minutos, cómo se ve, digamos, el nivel. Sobre todo moverlo a partir del día 20 para que estemos allí en gráfica de 5 minutos. Si podemos cambiar el intervalo a 5 minutos. Y a partir del 20, para estar seguro de... Ajá, fíjense bien. No, el 20, el 20. Excelente. Si quieres un poquito más para que, tal vez el 21, porque se ve muy allí, muy, como es 5 minutos, si quieres colocarlo a partir del 21. Perfecto. Fíjense ahora cómo acá se ve mucho más al detalle. Miren cómo acá se ve varias veces intento de toque. ¿Ven? Aquí se ve varias veces el intento de toque aquí, varias veces el intento de toque aquí y varias veces el intento de toque aquí. Y ahora me voy a acercar acá a este último, digamos, este último intervalo a partir de prácticamente del día de ayer en adelante. Vamos a acercar un poco más para que vean el comportamiento que está teniendo acá. Vamos a hacer un zoom in allí. Perfecto. Miren cómo el nivel hace un primer intento y ahora hizo una validación. O sea que desde el punto de vista de estrategia se puede considerar que la validación obviamente siempre es el segundo toque, nunca el primero. Vemos este ejemplo acá. Este es el primer toque, este sería el segundo toque y la validación. ¿Lo ven? Porque rebotó fue acá. Lo mismo cuando ocurre al revés. Pero bueno, el punto es, se devuelve, rebota, primera resistencia, vemos una envolvente grande, sobre todo busquen envolventes, porque envolventes significativas como estas velas grandes, roja, porque quiere decir que ahí se activan los bloques de venta. Y eso hace que el activo se devuelva. Fíjense, se devolvió, hizo un mínimo, luego intentó recuperar hasta dónde, hasta el nivel que había anteriormente hecho el mismo bloque de venta, y fíjense que se comenzó a devolver. ¿Qué sucede si vuelvo a testear este nivel ahora? Vamos a suponer que se dé un rebote y testeemos nuevamente ese nivel. Bueno, en ese escenario en particular, lo que hacemos es esperar. Si se confirma nuevamente la validación, pues seguramente será la entrada al corto. Pero también nos sirve para indicarnos, sobre todo a nivel de day trading, de que si hubo dos validaciones acá, o digamos dos toques, no validaciones, dos toques, una validación acá. Pero al haber digamos, un segundo toque, que fue la validación, si rompemos, es decir, toque 1, toque 2, si el toque 3 rompe a la alza, esto le da mucha fortaleza, porque quiere decir que a pesar de que hubo una validación, hay tanta fuerza que se llevó por delante esa resistencia. En este caso, hubiese sido el escenario, ¿no? Supongamos, aquí viene el primer toque, el segundo toque, el tercero, si hubiese dado el rebote con fuerza, hubiese sido una supervalidación en ese caso, porque básicamente logró demostrar que hay fuerza y hubiese sido ideal, ¿no? Entonces, si en este tercer punto acá se devuelve, es una supervalidación, y si rebota, es mucha fortaleza. En este caso, al no rebotar y al devolverse, es precisamente mucha debilidad. Entonces, cuando hay una validación y el tercer punto de toque lo vuelve a hacer y se va en la dirección contraria, como en este caso a la baja o en este caso a la alza, quiere decir que hay o mucha debilidad o mucha fortaleza en este caso. ¿Okay? Entonces, el concepto de validación es bastante sencillo. Simplemente con dibujar soporte y resistencia, tú puedes perfectamente visualizarlo y en función de los toques y la confirmación, tú puedes decidir si la entrada tiene sentido o no. Les muestro otro ejemplo. Vámonos a 15 minutos. Vamos a ver el XAUSD, el oro. Y déjenme mostrarles cómo en este caso en particular el oro en 15 minutos, fíjense ustedes, en este caso, ven ustedes, vamos a hacer un poquito más, ahí, perfecto, ahí está perfecto. Fíjense, este nivel acá fue un nivel de soporte de 1920 y este nivel de 1922 a 23 fue un nivel de soporte que por cierto se convirtió en resistencia al romper a la baja. Entonces aquí vemos el soporte, vemos acá resistencia, se devuelve, de hecho el oro no había tocado este nivel de 1920 y al devolverse hizo un nuevo mínimo. Sin embargo, el día de hoy miren lo que hizo, rompió a la alza y ahorita en este preciso instante, de hecho se puede cuestionar si fue hace unos minutos o ahorita, pero si hacemos un zoom in acá, vamos a acercarnos un poco,
está mostrando un concepto de validación. O sea, ahora mismo, entre esa zona de 1920 a 1920, de hecho, de 1920 a 1924, todo el rango es una zona de posible validación, porque fíjense, acá aguantó bien, en principio se devolvió, acá había sido soporte, acá no pudo, acá rompió a la alza y ahorita miren dónde está. Entonces vamos a acercarnos un poquito a él y aquí, vamos siquiera a verla a partir de acá para que se vea, ahí está perfecto. Fíjense cómo este nivel acá, este punto acá que rompimos, en este rango se da el breakout y ahora estoy en ese rango de validación que puede ir de los 1920 a 1924. Si se da la validación aquí, es decir, logra frenar acá la caída, porque fíjense, subió y se devolvió, básicamente se puede dar el rebote. De hecho, fíjense que acá se ve claramente, esto es una resistencia, ¿verdad? Que por cierto, la validación se vino a dar el día de hoy. Entonces, ¿por qué me gusta este patrón en particular? Porque estamos ahora en un nivel que estaría confirmando el soporte anterior, resistencia, breakout o rompimiento de nuevo. Y si llegara a mantenerse en este rango y comienza a rebotar, se podría ir a este nivel de 19, en el caso del oro, 1936, 1938. Pero además, si rompiera, recuerden lo que le dijimos, 1, 2, y si rompe el tercero, es que hay mucha fortaleza. Y esa fortaleza se podría traducir en que este rebote vaya mucho más allá y rompa la alza. Ahora, si no es así, sino que simplemente el rebote se da hasta, digamos, ese nivel de acá, ¿verdad? Hasta esta zona 1936, y se devuelve, habría una doble validación. Esta fue la primera, recuerden, 1, 2 y 3. Una manera bastante sencilla, desde el punto de vista gráfico, de establecer estrategias de validación. Resumo, las estrategias de validación no son otra cosa que la confirmación de que lo que fue un soporte pasa a ser una resistencia o de que lo que fue una resistencia pasa a ser un soporte. Mientras, si se da el primer toque, que es la validación, ir en la dirección porque está confirmando el movimiento. En este caso, si llegara acá fue el primer toque, acá sería el segundo, aquí viene el primer toque después del inicial, sería la validación. Obviamente la validación también puede verse como que en el momento que retroceda, ver hasta dónde lo hace. Si vuelve a rebotar e intenta nuevamente y hay doble validación, quiere decir que el patrón tiene más probabilidad de caer. Pero lo interesante de la estrategia es que si no es una doble validación, sino que el movimiento que se dio, digamos, este primero de acá, que fue validación, el segundo rompe a la alza, me confirma que hay mucha fortaleza. Entonces, lo interesante de este patrón es que el tercer toque te ayuda a determinar hacia dónde va en caso de que se devuelva. Hay casos donde no se va a devolver, hay casos donde viene el movimiento, por ejemplo, este es el movimiento 1, se devuelve, toca aquí y hace el movimiento hacia acá, ya no le vas a prestar mucha más atención. Entonces, ¿qué hay que utilizar como rango para análisis para poder determinar? Bueno, por lo menos en gráfica de 15 minutos, la recomendación es ir de 5 a 10 días de análisis con la data para poder determinar estos niveles. ¿Okay? Esto es simplemente una estrategia, sobre todo efectiva de day trading. Ahora, si te vas en gráfica de 1 hora, 4 horas o diaria, te puede servir como estrategia de swing trading, pero ojo, que allí tienes que incluir más intervalos y más análisis. Pero bueno, el resumen de todo esto es que puede ser bastante sencillo, simplemente utilizando soporte de resistencia. Quiero insistir en que las validaciones casi siempre pueden venir acompañadas de envolventes fuertes, sea a la baja o a la alza. Es decir, cuando se da la validación, por ejemplo, de retroceso, vemos que la vela o las velas subsiguientes en 15 minutos son bastante marcadas, o típicamente rojas, un par de velas rojas grandes, o si está rebotando un par de velas verdes grandes. Entonces, eso es clave también de seguir, al menos identificar el posible, llamémoslo, patrón que está formando las velas en ese momento, como, digamos, como seguro adicional o como un criterio más que puedes utilizar en tu patrón. Aquí se ve, por ejemplo, cuando rompemos al alza, fíjense que son varias velas grandes, es decir, que estamos rompiendo lo que aquí fue soporte y lo que en teoría aquí era un intento de validación, acá se rompe. Y si ahora vemos que hacemos un martillo o hacemos una vela positiva y comienza a rebotar una o dos velas fuertes, quiere decir que el patrón de validación se dio
Por supuesto, si acá rompe a la alza, con más razón hay que entrar porque la fortaleza se confirmaría. Bueno, espero les haya gustado la estrategia, un gran saludo y hasta una próxima.